Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, efectos del primer sermón, separación y perseverancia. Hoy día vamos a hablar sobre la segunda parte de perseverancia. Versículos 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hubo un tiempo cuando el cristianismo irrumpió en la sociedad. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto no quiere decir que el mundo estaba en tinieblas completamente antes de la venida del Señor, sino que Dios siempre tuvo testigos, hombres y mujeres, que vivían a la luz de Dios, la luz que entonces tenían, y querían hacer su voluntad, amaban a Dios y buscaban hacer su voluntad. Pero no era este despliegue de luz que ocurrió con la venida del Hijo de Dios. Ese fue un tiempo. Pero hoy ocurre un fenómeno extraño. ¿Por qué extraño? Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano, al menos en nuestro occidente. Todo el mundo es cristiano. Y resulta que el mundo sigue en tinieblas. Entonces, esto es lo extraño. Porque si esto es así, Juan capítulo 1, versículo 5, es un texto que a lo mejor el negativo que aparece ahí está mal puesto. Porque ¿qué dice ahí? Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 5. Pero a lo mejor el negativo está mal puesto. A lo mejor lo que hay que leer es que la luz en las tinieblas no resplandece, porque las tinieblas prevalecieron contra ella. ¿Será así? O veremos otro texto. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 23. Ahí dice: si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay tinieblas pasando o pretendiendo pasar por luz. La realidad es, hermanos, que, como dice Pablo en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos quienes afirman ser cristianos lo son. Mateo 7:21, el Señor lo dijo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, nuestro texto nos dice que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? Bueno, Pedro les predicó, y él es uno de los apóstoles del Cordero, pero él declaró el Evangelio de Cristo. Así que recibir su palabra apunta a recibir el Evangelio de Dios. No bien recibida esta palabra, el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron bautizados. Dejaron de formar parte de la masa indolente, de los burladores de la época, y aún de algunos casos fervientes, en otros eran solamente nominales, pero eran religiosos. Pero al bautizarse, dejaron ese grupo de personas, pasaron a ser creyentes, cristianos. Vino el Espíritu de Dios sobre sus vidas y por primera vez ellos meditaron en sus caminos, se arrepintieron de su pasada manera de vivir y se volvieron de los ídolos a Dios. Experimentaron la separación que obra el Espíritu de Dios. Sus mentes fueron renovadas para rendirle a Dios un culto racional de acuerdo a sus preceptos, a los preceptos de Dios, no a su imaginación.
Y estos preceptos, por supuesto, están revelados en las Escrituras. Sus afectos fueron cambiados. Ahora amaban lo que antes despreciaban algunos, lo que otros ignoraban, y la mayoría odiaba, porque odiaban realmente la enseñanza del Señor. Ahora amaban a Dios y sus caminos. Y movidos por ese amor, sus voluntades fueron movidas también a buscar y a hacer la voluntad de Dios. Entonces hay una transformación en sus mentes, en sus afectos y emociones, y también en sus voluntades. ¿Y qué hacían estos primeros cristianos? Se nos habla de 4 cosas que forman parte del culto público y en el que ellos perseveraban. Eso está ahí en el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacían los primeros cristianos. Pero antes de hablar de cada una de estas cosas, nos vamos a detener un momento en el verbo de esta oración. El sujeto de esta oración, obviamente, es el grupo de los 3.000 que se añadieron a la iglesia. Ese es el sujeto. Y ellos perseveraban. Allá está el verbo. Ahora, ¿qué es perseverar? Era común cuando yo era niño escuchar a los adultos hablar con otros de cuánto tiempo llevaban perseverando en los caminos del Señor. Era común, yo lo escuchaba siempre. Así algunos decían, mira, 10 años, y otros 20, y otros 30 años. Y mientras más años tenían en el Evangelio, mayor era el orgullo que sentían. Tantos años que sirvo al Señor. Ahora, no tengo claro que se entienda la palabra, y por eso me detengo aquí. Esta palabra aparece en Hechos 1:14. Ahí dice que perseveraban unánimes en oración. En Hechos 2:42, que es el versículo que leímos, y volverá a aparecer en el versículo 46. Aparece más veces, pero esto es lo medular. Esta originalmente es una palabra griega compuesta, en realidad son 2 palabras, o es una palabra compuesta de 2 más bien, que literalmente significa ser fuerte hacia. Literalmente eso significa. O sea, perseverar en, ser continuamente constante en una persona o cosa. Ahora, una definición del diccionario, ya en nuestro idioma, dice que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Eso es perseverar. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Como vemos, perseverar no es asistir a un lugar de reunión. Porque estarás de acuerdo conmigo que los niños pequeños, ellos asisten, pero no podemos decir que ellos perseveran. El interés de ellos no pasa por la enseñanza en el culto, sino que se centra mayormente en el juego. Son niños. Como tales, ellos escuchan y retienen algunas cosas. Ellos cantan a veces, repiten muchas palabras porque las oyen, pero no porque ellos las entiendan. Ellos repiten lo que escuchan. Inclusive pueden aprender de memoria versículos bíblicos, pero el valor de esos versículos en ese momento no es apreciada por ellos. Muchos de los textos y de los salmos que yo me sé de memoria, lo aprendí en mi niñez, antes de saber leer y escribir. Pero en ese momento yo no era consciente de esas palabras. Yo me las sabía, pero no era consciente de esas. Más cuando ya fui adquiriendo madurez y en algunos casos ya adulto ya, vine recién a ver la riqueza que había en esas palabras que había retenido en mi memoria. Así son los niños. No son apreciados por ellos esos versículos que aprenden. Ahora, es bueno que lo aprendan. Es bueno enseñarles. Ellos asisten.
ellos no perseveran. ¿Y tú? ¿Asistes o perseveras? Antes de que respondas, veamos el texto en sí. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos 3.000 que oyeron el mensaje se arrepintieron de sus pecados y depositaron su fe en Cristo como su único Salvador y obedecieron el mandato del Señor conocido como la Gran Comisión. Leámosla en Mateo 28, los versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión. La gran comisión no es solamente ir, sino que es ir con un propósito. Y ese propósito es hacer discípulos, discípulos de Cristo, no discípulos nuestros, porque debemos enseñarles lo que el Señor enseñó. 3 cosas se destacan aquí en este texto. El primero es hacer discípulos, que es el resultado de creer en la palabra. Y un discípulo comienza su vida cristiana obedeciendo el mandato del Señor de bautizarse. Ese es el principio, porque muy bien como el texto lo dice, el bautismo no es un fin en sí mismo, sino que es el comienzo de la vida del discípulo en el aprendizaje constante de la palabra de Dios. Nada externo lo motiva a ello. Es una necesidad interna que nació cuando irrumpió el Espíritu de Dios en la vida del que estaba muerto. No es una imposición familiar, ni del medio en el que se encuentra. Esto no es algo que se lo impone el padre o el cónyuge. Es obra de Dios. Dios es el que obra de esta manera. Y mediante esta obra, el nuevo creyente se da cuenta de cuán ignorante es y cuán perdido está si Dios no le dirige en las distintas esferas de la vida. Este nuevo creyente anhela en gran manera, este es el énfasis de esta palabra, cuando Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Este es el énfasis, anhelar en gran manera, desea la leche espiritual no adulterada. Tengo un nietecito de 5 meses, es más grande que el 98% de los niños de su edad. Y es más pesado que el 95% de los niños de su edad. Es grandote. Es grandote. Y les aseguro que demanda su leche con mucha personalidad. Pobre de mi hija. Pobre de mi hija si no lo atiende. Porque ahí él muestra el poder de sus pulmones. No hay que recordarle que coma. No hay que rogarle que coma. No hay que obligarlo a que coma. No, él desea, él demanda su leche. Él es un niño y cada tantas horas él quiere, lo único que él quiere. No le interesa ninguna otra cosa, no le interesa ninguna entretención. Él tiene una sola idea fija en su mente. Él quiere su leche. Es un niño, anhela su leche. Mi otro nieto va a cumplir 5 años. Mi hija cuando prepara la comida y pica verdura, tiene que apartarle a él pedacitos de verdura porque él está siempre ahí al lado pidiéndole un pedacito de la verdura que mi hija está picando para la comida. Y se las come cruda, come de todo. Ha crecido bien, es muy inteligente, es sociable, es divertido. Constantemente él busca el porqué de las cosas y llega a conclusiones, a veces solo unas conclusiones bien divertidas. Así es él. Él no toma solamente leche, él consume alimentos sólidos. Él está creciendo porque ya no es un bebé. Son distintos. Su alimentación es distinta. Ahora,
Es una tragedia la desnutrición. Hasta la década del 80 era un mal observable en nuestro país. Pero ahora estamos en el otro extremo. La obesidad se ha convertido ahora en un problema. Cualquiera puede observar eso. Antes no comíamos bien ni suficiente. Ahora comemos cualquier cosa y en abundancia. ¿Será que los creyentes oscilan entre estos dos extremos? ¿Será que algunos languidecen por falta de pan en sus congregaciones y otros comen lo que encuentran a su paso sin discernir si es saludable o no? Los hay también que dicen, no queremos doctrina porque la doctrina divide. En cambio, el amor edifica. Ah, sí, el amor. Dejemos la doctrina de lado. Pero el amor debe tener un objeto, ya que no se ama en abstracto. ¿Cuál es el objeto de tu amor? ¿Es Cristo? ¿Y le amas desobedeciéndole? ¿Cómo puede ser esto? Y no solo eso, sino que tendríamos que preguntarnos ¿cuál Cristo? ¿El de los hippies? ¿El Cristo de los Rastafari? ¿Cuál Cristo? ¿Cómo sabes que amas a Cristo si no lo conoces? Y Él solo se revela en las Escrituras. Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Él, de Cristo. También nos lo revela el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos remite a las Escrituras. Cuando llegamos al Señor, descubrimos nuestra ignorancia y queremos saber. En este afán por saber, muchos analfabetos aprendieron a leer, tal como aprendió mi bisabuela. Ella quería saber más de su Salvador. Ella no sabía leer. Y su oración por mucho tiempo fue que aprender a leer. Finalmente ella leía solamente la Biblia. Conocí a un hermano de edad, ciego, analfabeto, el hermano Garría. Yo era niño, pero él era su deleite y su delicia, que el que estuviera a su lado le leyera la Biblia, y él escuchaba con devoción. Él no podía leer, pero él quería saber. Mi abuelo fue un hombre tosco, de pocas palabras. Él fue leñador en su juventud en el sur. Su padre era un cuatrero, un hombre malo. Él aprendió a leer como tantos, pero como tantos también no leía nada. Hasta que se convirtió, siendo ya adulto, y comenzó a leer con devoción su Biblia. Él contaba que muchas veces se pasó de largo en el transporte porque iba leyendo su Biblia, no se daba cuenta de que tenía que bajarse. Muchas veces se pasó de largo. Iba absorto en su Biblia. Nadie lo obligó a leer. Nadie le recomendó que lo hiciera. Esa era su necesidad. Estos hombres y mujeres perseveraron. No eran lumbreras intelectuales, pero conocían a Dios en Jesucristo. Ellos edificaron sus vidas, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la palabra de Dios era su alimento diario y constante. ¿Conoces a niños que comen lo que quieren solamente? Sus padres le han consentido. Los hay que no comen carne. Ellos no comen carne. Otros no comen verdura o legumbres. No, eso no comen niños. Hay otros que no comen fruta. No, ¿para qué vamos a comprar fruta? El niño no come. Los padres le han consentido. Tienen una alimentación inadecuada. Y esto va a traer consecuencias en su desarrollo intelectual y físico. Porque no es una alimentación balanceada.
Pero también conozco creyentes así. Creyentes que solo hablan de sus doctrinas favoritas. Y estas muchas veces están distorsionadas. No entiendan ni buscan entender la doctrina de los apóstoles. Su tema de conversación nunca es Cristo y su obra, sino lo que ellos hacen. O en el peor de los casos, su tema de conversación son sus enfermedades. Cuando encuentran a otro creyente, no actúan como lo dice un viejo himno: hermano, dinos hoy algo de Jesús. Dinos otra vez la historia de su amor. Decláranos tu fe, gozo y gratitud. Dinos otra vez la historia de su amor. No, ellos vienen a ti con estas preguntas. ¿Ustedes creen en las lenguas? ¿Fue bautizado por inmersión? ¿En su iglesia bautizan niños? ¿Usted cree en la predestinación? Y así por el estilo. ¿O va a buscar distinguirse por etiquetas? Yo soy pentecostal, dirá con orgullo. El otro puede decir, que yo soy presbiteriano. Y también hay los que dicen, bueno, yo soy bautista. Hermanos, dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Es un himno, pero qué verdad más preciosa. Los apóstoles y con ellos los primeros cristianos resaltaban la muerte y resurrección del Señor. Ellos eran testigos de estas cosas que estaban escritas en los profetas del Antiguo Testamento. Anunciaban, hablaban, predicaban el Evangelio, prometían perdón de pecados y el don del Espíritu Santo a quienes venían con arrepentimiento y fe y se bautizaban. Estos se añadían a la congregación de los redimidos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles fueron enseñados por el Señor, no solo durante los 3 años y medio, tiempo durante el cual parecía que ellos nada aprendían. Pero también los apóstoles fueron especialmente e intencionadamente enseñados por el Señor luego de que Él resucitó de entre los muertos. Mira cómo lo registra Lucas capítulo 24, los versículos 44 al 48. Dice ahí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Está hablando Jesús resucitado a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los apóstoles fueron primero discípulos, fueron enseñados por el mismo Señor que los llamó, y el Señor les encargó esta labor de enseñanza como prioritaria, según vimos en Mateo 28. Cuando por causa del crecimiento numérico surgieron problemas, ellos continuaron en el ministerio que el Señor les había encomendado. En Hechos capítulo 6, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Era una necesidad los de las mesas, pero ellos tenían un mandato. No es justo que dejemos la palabra de Dios. No es justo, dijeron ellos, que dejemos la palabra de Dios, o como dice el versículo 4, el ministerio de la palabra. En el versículo 7 nos dice Lucas, así crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Y así podemos ver esto a través del libro de los Hechos. Predicación de la palabra del Señor, se convertían, se añadían en la iglesia y el número aumentaba cada vez más.
Pablo recibe la misma encomienda. Él recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Así nos lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 12. Y ahora esto es lo que él enseña. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el ABC del Evangelio. Y Pablo y los apóstoles completan el abecedario, porque no se quedan solamente en esto. Nota además, querido hermano, que la doctrina de los apóstoles no se remite solo a la justificación por la fe, ni a la soberanía de Dios en la salvación. No es solo la salvación de pura gracia y la seguridad de salvación. No. También la doctrina de los apóstoles les enseña a los creyentes sobre el matrimonio y la familia, sobre la sexualidad, la paternidad responsable, el rol del hombre en el hogar, el rol de la mujer en el hogar y en la iglesia, la responsabilidad del creyente para con la iglesia local, con el gobierno civil y con la sociedad, la mayordomía, el cuidado de los enfermos, los pobres, los menesterosos. La doctrina de los apóstoles insta al creyente a leer y reflexionar, y por ello es que la iglesia desde siempre se ha preocupado en que la educación no debe ser elitista, sino general para todos. Todos deben recibir educación. La doctrina de los apóstoles les enseña a los empleadores a no ser sinvergüenzas y a pagar oportunamente un salario digno a sus trabajadores. Y a esto les enseña a no sacar la vuelta, a no ser respondones y a ser honestos. Esta es doctrina apostólica. Cuando los creyentes están familiarizados con la doctrina de los apóstoles, son críticos del sistema político, cualquiera sea este, pero no solo señalando sus defectos, sino también sus aciertos, a la luz no de la doctrina partidaria, sino a la luz de la doctrina de los apóstoles. Siendo así, no hará política partidista, sino que su mayor anhelo será la oración de los santos. ¿Cuál es? Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Todo esto y más es la enseñanza apostólica. Verdaderamente, hermano, no podemos leer las epístolas y continuar siendo los mismos. Ahora bien, aquí tienes una poderosa razón de por qué se leen tan poco las Escrituras. Esa es la razón de muchas veces de nuestro comportamiento. Hay ignorancia de la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, tú puedes aprender todas estas cosas y no ser cristiano. Cuidado con eso. Puedes aprender todas estas cosas y no ser cristiano. Pero no puedes llamarte cristiano si no estás aprendiendo o si no has aprendido estas cosas. No puedes llamarte cristiano y no perseverar en la doctrina de los apóstoles. A veces se escuchan quejas de las damas porque dicen sus maridos no tienen interés en las cosas espirituales. Tal vez no han nacido de nuevo. Y es absurdo esperar que una criatura muerta manifieste tener hambre. Pero antes de que llegara a esta conclusión, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste el consejo de 1 Corintios capítulo 14, versículo 35? ¿Cuándo le preguntaste a tu marido en casa algo que no entiendes? No creo que lo entiendas todo. Algo no debes entender. Pues eso que no entiendes, pregúntale a tu marido. Él te debe contestar y si él no sabe, buscará la respuesta. Insiste en ello. Normalmente, los niños más inteligentes son los que son más estimulados. ¿Estimulas a tu esposo a buscar respuestas en la palabra de Dios? ¿Perseveras en la doctrina de los apóstoles? Una última cosa. Ha aparecido una raza de supercristianos. Estos son buscaherejes. Cualquiera que no coincida con sus creencias es denunciado como un falso hermano. Son los campeones de la ortodoxia.
Estos coleccionan libros y frases rimbombantes. Miran con desprecio a quienes no han llegado a tener un entendimiento tan claro como ellos. Pueden citar de memoria frases y pensamientos de teólogos de antaño y se consideran por sobre muchos predicadores usados por Dios hoy día. Estos son los descendientes de los fariseos, de los cuales dijo Jesús en Mateo 23:3: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos solo tienen apariencia de piedad. A esto, nos dice Pablo, evita. Estos no perseveran en la doctrina de los apóstoles. 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 24 y 25, es bueno tenerlo en cuenta. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Por supuesto, hermanos, no abogamos por lo místico. No despreciamos el uso del intelecto, ni menospreciamos la teología, nada de eso. No se me malentienda aquí. No despreciamos el uso del intelecto, ni menospreciamos la teología, nada de eso. Ser espiritual no es sinónimo de no usar tu mente y vivir solo de experiencia. Lee de nuevo Hechos capítulo 2. Allí vas a encontrar que desciende el Espíritu Santo y hay manifestaciones asombrosas. Pero los 3.000 no se quedaron pegados en eso, ni buscan las mismas manifestaciones. Ellos perseveraron no en la búsqueda de sensaciones extrañas, ni experiencias místicas, ni emociones fuertes. Ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos permanecieron, perseveraron, se mantuvieron firmes y constantes en su obrar. ¿Qué de nosotros? ¿Perseveramos? ¿Estamos perseverando o solo asistimos? Debemos preguntarnos: ¿cuándo nos convertimos? ¿Cuándo nos arrepentimos de nuestro pecado? Desde ese día hasta hoy, ¿somos los mismos? No trates de convencerte a ti mismo. Si entra la duda en tu mente, en tu corazón, acude ahora a Cristo. Confiésale tus pecados. Confiésale tu engaño. Vuélvete a Él y Él obrará en ti. ¿Cómo lo sé? Es que Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. En el nombre de Cristo. Amén.